podría decirse un avance en la estrategia en este nuevo gobierno. Vaya, ¿hay diferencia en la estrategia que tenía el expresidente Andrés Manuel López Obrador con la que se tiene actualmente, o evolucionó, o cómo lo define? Nosotros tenemos una estrategia que consta de 4 ejes. ¿Y ¿Tú quieres sacarme una declaración que no te voy a dar? No, es simplemente la pregunta si es distinta a la estrategia que usted tiene. Nos toca momentos distintos. Momentos distintos. A él le tocó gobernar de 2018 a 2024. A mí me toca, si así lo decide el pueblo de México, del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre del 2030. Entonces, es atención a las causas y cero impunidad en una estrategia de 4 ejes. Ok, bueno. Presidenta, sí, lo que pasa es que también no entendemos por qué no decirlo pues con claridad, no es como ninguna intención negativa la que se busque encontrar en una declaración, es básicamente lo que queremos saber es directamente... A los jóvenes, educación, cultura, deporte, empleo, derechos, no guerras como las de Calderón. Atendemos las causas, brindamos los derechos al pueblo de México que le fueron arrebatados durante todo el periodo neoliberal y hacemos nuestro trabajo con la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad, la coordinación con los estados, la Fiscalía General de la República, y esperamos que el Poder Judicial también haga su trabajo, que no libere delincuentes. Ahora, con el proceso que está siguiendo Zambada en Estados Unidos, sabemos que hay como varias... ¿Por qué no todas esas preguntas se las hacen mañana al Gabinete de Seguridad? Si me permite, podríamos hacerlas, pero bueno, preguntarle entonces en el tema... Porque mañana viene el fiscal. Si me permite, entonces si te parece, estas preguntas, porque ellos las conocen mejor, y tienen toda la información, el fiscal, como ustedes saben, lleva este caso, él puede contestar con todo detalle. Mi presidenta, preguntarle entonces, también íbamos enfocados a lo que tiene que ver con algunas de las declaraciones que han dado personas, bueno, que han sido narcotraficantes, pero que también han cooperado con el gobierno de Estados Unidos en torno a lo que ha sucedido, por ejemplo, en los casos de funcionarios en México ligados a... a ver, vuelve a poner el tuit de la Casa Blanca. Sí, precisamente, justo, bueno, también sobre eso quería comentarle, así como Genaro García Luna surgió precisamente de una declaración en un juicio en el caso del Chapo y en algunos otros que hubo testigos o colaboradores que lo señalaron a él, también señalaron al general Salvador Cienfuegos. Preguntarle en este sentido, sabemos que Cienfuegos, bueno, pues fue regresado a México, pero por una intervención del gobierno mexicano en el que se hablaba de temas que tienen que ver con la relación bilateral, en este caso México-Estados Unidos, pero no propiamente porque se le haya llevado un juicio en el que se comprobara o no que fue él precisamente parte de lo que tiene que ver con la colusión con el crimen. Lo veíamos también en este evento de la Marcha de la Lealtad. Quisiera preguntarle, presidenta, si en efecto en este contexto en el que se enmarcó la situación del general Salvador Cienfuegos, pues pudiera ser correcto que siguiéramos viendo a un personaje así en eventos. Sobre todo la pregunta es... A ver, porque... vamos con calma. Te conmino a que, siendo reportera, hagas una investigación y no la vienes a presentar aquí a la mañanera de por qué se liberó al general Cienfuegos. Le comentaba el recuento. No, vamos a hacer, te conmino a que hagas esa investigación. Sí, le comentaba. Aquí se presentó en la mañanera, en la Fiscalía de Estados Unidos en aquella época, todavía era el primer periodo del presidente Trump, no tuvo elementos, pedido por la Fiscalía General de la República. Entonces te conmino, y aquí que venga el fiscal, que es el que tiene toda Tómala, ahora sí, póngase a trabajar, no nomás que recuentos y recuentos. Si tú eres una reportera buena, vas a investigar y vas a hacer recuento y ya, órale. Pregunto, que si el gobierno de los Estados Unidos hubiera tenido realmente algo en contra del general Cienfuegos, ¿lo hubiera liberado? No, nunca. Precisamente se lo comento porque yo recuerdo bastante bien aquí en la cobertura con el expresidente Andrés Manuel López Obrador cómo se dieron los hechos, cómo se dieron de manera cronológica. Esta es hija de Reina, la otra reportera que nomás llegan a estar golpeando y golpeando y golpeando y golpeando. Que todos hagan la investigación. Se presentó aquí, se presentaron los datos, se presentó
¿Cuál fue la respuesta de la Fiscalía de los Estados Unidos? Lo recordamos, Presidenta, tiene que ver mucho con el Entonces, asunto la presidenta va a sacar no, de no cuando sé, estaba lo que es el que no se pelón de llevara a Salinas de cabo un juicio, Gortari, por va a eso se empezar a hablar de determinó que él no fue responsable, y decir sino en realidad fue una situación de un acuerdo lo que entre pasó Fiscalía con México y Estados Unidos. el licenciado Con el- Colosio. Pruebas suficientes. Oh my God. Esa fue la razón de la liberación. En no México, hubo ¿no? prueba. Y en Estados Unidos. Lo que recordamos es que México se Bueno, encargó te pues, de la conmino a investigación. que hagas bien la investigación y mañana que viene el fiscal general de la República que pueda informarnos adecuadamente todo lo que planteas. Ayer estuvo el general Cienfuegos porque hay protocolos en el ejército. Ayer se celebró la Marcha de la Lealtad y se acostumbra invitar a todos los generales que fueron directores del colegio militar. Entonces asistió porque es protocolo que asistan todos los directores del colegio militar. No vimos razón por qué no se cumpliera ese protocolo. Entonces, es importante porque se acostumbra a veces, por algunos medios, dejar la pregunta a la mitad o mencionar algún tema que no tiene la base de... No tiene ni pies ni cabeza. Entonces, yo te pido a ti que hagas la investigación completa y mañana que el fiscal general de la República le informe al pueblo de México. Ándele, ese caso. hija de la... ¿Y cuál Ese es fue la cierto razón? que es muy buena reportera, ahí Que se va a nos ver. responda en todo caso si en efecto la fiscalía Es capaz de que mañana no va. hizo o no la investigación, porque recordamos que se la había transferido al gobierno mexicano, porque esa fue pues la promesa que se hizo para que lo pudieran transferir a México. Lo recordamos porque fue lo que se declaró al menos aquí. Yo también lo en la recuerdo de una conferencia. manera distinta, por eso que mañana el fiscal general de la República nos dé la información. Bien, Presidenta, en el tema de también con Donald Trump, el asunto de los lo que ahora anuncia pues aranceles para el tema del acero y el aluminio, pero también lo relacionado con lo que ya se había hablado anteriormente en torno al tema de aranceles por asuntos de migración y de seguridad. Yo quisiera preguntarle, Presidenta, la situación, si fue en algún momento de las pláticas con el presidente de Estados Unidos que se... Ahí está, mira. Las pruebas de la Casa Blanca. Porque de eso no habla el PAN, ni el PRIAN, ni algunos medios. No les gusta. Presidenta, preguntarle sobre el tema de los aranceles. Le mencionaba yo, le preguntaba sobre el tema de los elementos que México envía hacia la frontera. En algún momento Estados Unidos puso sobre la mesa que ellos estarían presionando de alguna manera o estarían enviando de alguna forma o planteando de alguna manera también elementos, y de esa manera a lo mejor México fue como aceptó enviar esta cantidad de elementos a la frontera. ¿O por qué no se hizo esta propuesta antes de llegar hasta el punto pues de que se aplicaran aranceles? Y también sobre ese sentido, ¿Cómo no entendí tu pregunta? si tiene que ver el tema del envío de los elementos a la frontera norte con un planteamiento que haya hecho Estados Unidos de enviar a sus propios elementos, o hasta qué o qué fue lo que hizo a México tomar esta determinación una vez que se aplicaron aranceles y no previamente. Esto en el marco del discurso que dio usted el pasado 5 de febrero, reconocido en torno a que, no al tema de la intervención. Si me puedes hacer la pregunta. Sí, Presidenta, si en el planteamiento que hizo Estados Unidos a México hubo algo que detonara, o qué fue lo que detonó que México tomara la decisión de enviar 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera con Fue la plática México. que tuvimos, es público, Sí. no hay nada que esconder. El presidente Trump, desde su campaña y después, posteriormente, habló de los aranceles, él le llama, o en Estados Unidos le llaman tarifas. Entonces, es una decisión que no tomamos nosotros, toma el gobierno de Estados Unidos. Previo a eso pedimos una llamada con el presidente Trump. Él decidió hablar el lunes por teléfono, el martes se aplicaban los aranceles. Entonces, en este diálogo que tuvimos, pues él, ustedes saben, es público, que ha dicho que le interesa que no pase fentanilo de México a los Estados Unidos. ¿Es cierto eso? Te pregunto yo. ¿Ha sido público que el presidente Donald Trump haya dicho que a él le interesa que no pase fentanilo de México hacia los Estados Unidos? Sí, de hecho, por eso la pregunta. Bueno, entonces,
sobre ese tema que planteamos, o que le planteé yo en la llamada. Presidente Trump, nosotros podemos fortalecer la vigilancia en la frontera y fortalecer la revisión de aduanas. Le pido a usted que nos ayude también a que no entren armas de Estados Unidos a México. Eso fue lo que hablamos. Y a partir de ahí salió la propuesta de que hubiera 30 días de plazo para trabajar el tema del comercio, de lo que él llama no le llama el subsidio, sino de que el déficit, el llamado déficit, para que habláramos de ese tema, para que habláramos también de el tema de el fentanilo y también y de la seguridad, cada uno respetando nuestras soberanías, y también sigamos colaborando en el tema de migración. Entonces ese fue el acuerdo, no hay absolutamente nada que esconder, lo dije claramente, enviar 10,000 elementos de la Guardia a la frontera y todos los 4 puntos que quedamos en acuerdo. Sí, Presidenta, finalmente en el tema de lo que tiene... ¿ha habido alguna comunicación en torno a lo de los aranceles por aluminio y acero? ¿Ha habido alguna comunicación? Nos enteramos igual por la publicación del día de ayer en los medios. ¿Y esperaría que hubiera una negociación en torno a eso para... Pues vamos a esperar, es como digo ahí, cabeza fría en esto, vamos a esperar a ver si anuncia hoy algo y a partir de allí pues tomaremos nuestras definiciones. Sobre lo que decía de las armas, ¿esperaría México entonces que hubiera una orden ejecutiva de por medio para que en efecto... Pues no sé si es orden ejecutiva o qué mecanismos. Lo que nosotros queremos es que haya colaboración y coordinación, sin subordinación y sometimiento, como lo hemos dicho en múltiples ocasiones. México y Estados Unidos compartimos una frontera de más de 3,000 kilómetros. Somos el principal socio comercial de los Estados Unidos y tenemos problemas comunes y problemas diversos. En México no hay un problema grave de consumo de fentanilo, ni los problemas que hay de consumo de estupefacientes que hay en Estados Unidos. Ellos tienen ese problema. Nosotros tenemos otros problemas. Y el objetivo siempre es colaborar, coordinarnos, trabajar conjuntamente por el beneficio de nuestros pueblos, siempre respetando la soberanía. Gracias, Presidenta. Finalmente, sobre el asunto de migración, que también está relacionado con el tema de relación con Estados Unidos, existe una preocupación por quienes atraviesan México y bueno, pues llegan a desaparecer. Esto porque existe también, bueno, un reportaje, una publicación de Proceso y Galería News que expone la problemática de un caso emblemático como es el de la niña Sofía Abigail, quien en 2022 al intentar cruzar con su madre el río Bravo, la madre se ahogó y de la niña no se supo nada. Estas personas son nicaragüenses. Quisiera saber si tendrán, o bueno, si pudiera solicitar información en torno a qué ha sucedido con la investigación de esta menor de edad y también si tienen cifras en torno a cuántos menores han desaparecido en este tránsito. Sabemos que pudiera ser complicado precisamente por el hecho de que entran al país sin un registro, pero saber si existe precisamente este tipo de información a México para querer llegar a Estados Unidos de manera, pues sin registro, sin un documento oficial, y eso pudiera complicar las cifras, pero quisiera ver si el gobierno mexicano tiene en el radar el tema de las desapariciones, sí de personas migrantes, por supuesto también de mexicanos, pero también lo que tiene que ver con menores de edad, por el caso de, por ejemplo, como el de esta niña Sofía Abigail. Sí, Migración tiene información y sobre este caso informamos. Y sobre el caso del resto de personas que pudieran enumerar. Puede informar Migración sin problema. Gracias. Vamos a dar resultados en seguridad. Eso lo sabe el pueblo de México y además mañana viene el informe. Enero del 2025 es el enero más bajo desde hace más de 8 años en homicidios dolosos. Mañana vamos a dar esa información y estamos trabajando todos los días. Aprovecho antes de que se me vaya el tiempo para decir que ojalá en Ecuador pronto griten presidenta con A. ¡Órale! Y se puedan restablecer las relaciones. Claro que sí. Y también quiero... Ganó la mujer. Del tema del fiscal de Morelos, por el tema del gobernador, el exgobernador Cuauhtémoc Blanco.
Nosotros no vamos a encubrir a nadie, que se hagan siempre las investigaciones. En todos los casos, cualquier cosa, ahí está la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales. Pero sí me llama la atención la defensa al fiscal de Morelos. O me llama la atención que el fiscal de Morelos, después de haber estado 6 años, ¿o cuánto estuvo? 7 años, ¿cuánto estuvo? A ver, cuenta en cuánto tiempo estuvo. Estuvo como 7 años. Los últimos días, entonces sí, no sé cuántas carpetas de investigación contra el exgobernador. Que se investigue, yo no... Pero ¿no les parece extraño que después de 7 años de haber estado, 4 días antes, cuando ya sabía que lo iban a desaforar por el caso de un feminicidio que él ocultó, de pronto salen un montón de carpetas de investigación contra el exgobernador? Ahí nomás lo dejo sobre la mesa porque no, y que se investigue, no debe investigarse siempre, pero ¿no les parece raro? Y que ahora toda la comentocracia a favor del fiscal. Ya cuando sabía que iba a salir empezó a echar de cabeza a Cuauhtémoc. ¿Por qué no lo hizo antes? Las mujeres también están qué cabrones corruptos. a favor de los derechos de las mujeres. Pero cuando un fiscal encubre feminicidios y es desaforado por esa razón, entonces no se habla de eso. ¿Por qué no hablan de eso? No les conviene. Pregunto, ¿no? Vale la pena. Adelante. Buenos días, Presidenta. Yuhal Carolina de Código Libre. Presidenta, hablando del tema de las mujeres, el INE podría determinar vacantes las plazas judiciales en las que ninguna mujer sea electa y mandarlas a renovar hasta las próximas elecciones, a fin de garantizar la paridad de género en la elección judicial. ¿Cómo lo ve usted y si ya tiene adelanto de cuánto podría ser el presupuesto para la elección? Nosotros pusimos a disposición del Instituto Nacional Electoral los poco más de 800 millones de pesos que se han recuperado de los fideicomisos del Poder Judicial, de la Corte. Entonces era, a ver si me recuerdan el monto de que había aprobado, son casi, no recuerdo, a ver si recuerdan el monto que se aprobó en el presupuesto de egresos de la Federación, más los 800 millones de pesos. Eso es el costo que va a tener la elección al Poder Judicial. Y de que el INE podría determinar vacantes a las plazas judiciales a que ninguna mujer llegue a ser electa, ¿está de acuerdo con esto? Esto creo que va a ser el día de hoy. ¿Cómo? El INE podría determinar vacantes las plazas judiciales en las que ninguna mujer sea electa y mandarlas a renovar hasta la elección de 2027. Esto para lograr la paridad de género. Es que la Constitución está establecida la paridad, incluso en la Corte habla de que deben ser 5 mujeres y 4 hombres en este caso. Presidenta, volviendo al tema de Estados Unidos, la Casa Blanca hace unos días había anunciado la reanudación de la construcción del mundo fronterizo, del muro, que serían unos 123 kilómetros. En su momento, el gobierno de México, creo, pagaría por esta edificación. ¿Esto es así? ¿Se habló de ello? ¿Está de acuerdo con esto? No, pues claro que no. Es una decisión con la que no estamos de acuerdo. Hace poco se inauguró el puente, ya no pude asistir, de Nuevo Laredo, este nuevo puente de Nuevo Laredo para ferrocarril que lleva mercancía desde el centro de México hasta Canadá, y es un buen símbolo que hay que construir puentes y no muros. Tómala, cabrón. La esposa del presidente municipal de Villa Hidalgo ha sido localizada con bien, señaló el gobernador Pablo Lemus, que confirmó el rescate. ¿Qué información tiene de esto? ¿Sabrá por qué fue el secuestro? Mañana lo pueden informar, pero en efecto ya está con vida, afortunadamente. Ok, y entonces vamos a esperar ya que digan, con estos aranceles que se va a aplicar el 25% del aluminio, que va a hacer el gobierno de México, vamos a esperar al anuncio.
Ayer se mencionó en una conferencia, vamos a esperar a ver el anuncio y a partir de ahí pues tomaremos nuestras decisiones, si es el caso. Okay. Y Presidenta, ¿cuándo nos puede dar una actualización de datos del plan de desarme para México? ¿Cómo va esto? ¿Cuál es la estrategia y la identificación de la cantidad de desaparecidos en el país y de estos centros que han también sido desaparecidos? ¿De estos centros? Centros que han sido de investigación para desaparecidos, como el que estuvo en Morelos, que ya no se encuentra. ¿Cuándo nos puede dar cifra de estos? Sí, informamos pronto, estamos trabajando en ello, seguimos trabajando en ello. Y la primera era sobre, dijiste, los centros. A la fecha son más de 600 armas que se han recuperado y le pedimos que mañana se dé la información, que es Gabinete de Seguridad. Gracias. La última por acá. Gracias, buenos días, Presidenta. Citlali Guerrero de Bajo Palabra. De acuerdo al diagnóstico operativo de salud mental y adicciones realizado en 2022, el 19% de la población mexicana presenta un tipo de trastorno mental que van de leves, moderados y extremos. Y en contraparte, solamente se contabilizaron en México 4.393 psiquiatras, con una tasa estimada de 3.68 por cada 100.000 habitantes. Es decir, que menos de 5.000 psiquiatras atienden a casi 25 millones de mexicanas y mexicanos que padecen algún tipo de trastorno mental. Y por otro lado, en 2022 se aprobó que no se crearían más hospitales psiquiátricos en el país y que la atención de psiquiatría migraría a hospitales generales. En 2024 apenas se abrieron 140 camas sensables destinadas para pacientes. Preguntarle, Presidenta. Ahora sí tienen la tabla de lo que presentó el doctor Kersenovich hace un tiempo del número de centros de salud y hospitales que tienen atención para salud mental. Sí, en 2024 apenas abrieron 140 camas sensables, ¿no? Preguntarle, Presidenta, ¿qué estrategias, proyectos o programas tiene considerado para atender a esa población cada vez más creciente que requiere de esta atención especializada? Y preguntarle si usted consideraría el tema de salud mental y emocional sea un eje transversal en sus políticas públicas, así como lo fue en su momento el tema de género. Sí, bueno, es distinto, ¿no? El tema de género de salud mental. Pero sí hay un programa especial de Secretaría de Salud, desde la prevención hasta la atención. Ese día que se presentaron adicciones, ese día, y ahí se presentó el número de centros de salud que atienden a personas con algún problema, pero sí es un problema indispensable de atender. Gracias, Presidenta. Y bueno, si bien es cierto, como usted informó, México no presenta problemas de consumo de fentanilo, pero sí presenta una alta incidencia de consumo de alcohol. En la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco en 2017, el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, lo consideró como el uso de sustancia más extendida en el país, con graves consecuencias sociales y de salud, y ahora de fácil y normal acceso, donde se pueden conseguir en las tiendas de convivencia a precios muy baratos. Preguntarle, Presidenta, si estas bebidas alcohólicas están registradas por COFEPRIS y si tiene considerado también una estrategia focalizada para atender en México el consumo del alcohol, ya que regularmente cuando hay presencia de alcohol en casa hay problemas de violencia familiar que derivan en afectaciones de niñas, niños, jóvenes, quienes terminan consumiendo otro tipo de drogas. La droga que más ha aumentado, de acuerdo con distintas fuentes, es el consumo de metanfetaminas. Ahora, después de fentanilo, vamos a ir a una campaña muy importante para metanfetaminas, que es, pues además, una droga también que genera mucha adicción, una droga química producida además con pues una cantidad de sustancias
podríamos decir hasta venenosas, que generan muchos problemas de salud. Entonces vamos a ir a ese tema y a todos los temas de atención a las adicciones. Estos son el número de camas y de capacidad instalada, primer nivel, y centros comunitarios, hospitales generales, que se tienen a la fecha de las distintas instituciones. Gracias, Presidenta. Bueno, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Guerrero, Ricardo Salinas,